Buenas tardes o muy buenas noches. Comenzamos un capítulo más de Ufológicamente Hablando, acá con mi querido Nolosí, allá desde tierras mexicanas. ¿Cómo estás, mi querido Nolosí? ¿Qué tal, Yarriota? Aquí con el gusto y el placer de saludarlos a todos ustedes, la gente que nos está escuchando, a ti también, por supuesto, aquí en este nuevo episodio de Ufológicamente Hablando, esta serie de conversaciones que nosotros tenemos intercalando los capítulos temáticos, donde también damos un enfoque un poco más desenfadado, podríamos decir, del tema ufológico, donde hablamos de situaciones más personales, de cosas que tienen que ver con el día a día, tal vez, de la ufología que nos fue formando desde nuestra adolescencia y queremos compartir con todos ustedes. Muy contento también de volver aquí a grabar un nuevo episodio. En este primer episodio de este año 2022 cerramos con apariciones marianas. Tuvimos en el intermedio también un muy buen live. No sé si recuerdas aquel live que hicimos en Instagram, donde tuvimos mucha gente conectada, donde también pudimos compartir varias dudas, varias también opiniones de la gente que nos escucha, no solo saber de dónde nos escuchan y por dónde nos escuchan, sino también de temas. Hay varios temas que están ahí rondando, que incluso hay algunas opciones ya de hacer capítulos, segundas partes, digamos, de capítulos. Por ahí nos estaban pidiendo sobre razas extraterrestres. Es muy probable que también entremos nuevamente a esa temática, aunque ya la hicimos, fueron, de hecho, ¿te acuerdas?, nuestros primeros capítulos. Y bueno, la idea va a seguir siendo compartir capítulos temáticos de casos, ¿no? Que es de lo que se nutre bastante Nave Nodriza, pero también ahondar también en otro tipo de temáticas, como serían segundas partes, incluso de entrevistados. También estamos en esa situación, nos hemos sacado esa posibilidad de nuestro programa y estamos buscando también qué invitados vamos a tener próximamente, y también uniéndonos a lo que va a ser nuestra nueva programación, que tendremos capítulos especiales vía YouTube. Recuerden que YouTube ha sido una instancia donde nosotros le estamos dando un poquito más de auge en cuanto a la promoción, porque ya sabrán algunos de ustedes que esa va a ser una plataforma en donde vamos a empezar a transmitir algunos programas, entonces que van a tener otra temática, básicamente porque también estarán apoyados de imágenes. Entonces ojo con eso. Si ustedes nos están escuchando y no se han unido a nuestro canal de YouTube, búsquennos en YouTube como Nave Nodriza. De todas maneras, ahí estamos siempre subiendo nuestro canal a las redes sociales para que puedan darle like a los capítulos. Ahí están todos nuestros capítulos disponibles, y también, que es lo más importante en este caso, es para que se suscriban, mi querido Jarrett. Exactamente, mi querido Nolosí, vienen hartas sorpresas, muchas sorpresas, en donde, exactamente, vamos a empezar a explorar esta plataforma que es YouTube. Más que nada nos vamos a ir apoyando ahí a través de imágenes, van a haber análisis de películas y entre otras cosas, así que están todos invitados. Este experimento, este espacio nuevo que vamos a crear para ustedes, para todos los tripulantes. Aparecieron muchas buenas historias, muchas buenas ideas, también por parte de los seguidores que estuvieron en ese live a través de Instagram. Para aquellos que nos siguen en Instagram, hemos anotado todo, hemos escuchado todo, y esperemos próximamente estar ahí para que ustedes participen, para que ustedes puedan estar en este nuevo capítulo, o mejor dicho, un próximo capítulo experimental de Nave Nodriza, que se viene con todo. O sea, vamos a esperar ahí, estamos haciendo ya pruebas en cada una de nuestras páginas, cada uno de nuestros sitios. Hicimos una encuesta en algún momento y había salido como resultado que YouTube era una de las plataformas audiovisual más potente, que tenía mayor facilidades para poder ingresar, digamos, para muchos suscriptores. Por ende, esta plataforma va por encima de Twitch, porque habíamos pensado por distintos temas, realizar, digamos, los programas a través de Twitch, pero nos vamos a ir ya 100% a la segura con YouTube, así que están todos invitados. Invitaros también para que aquellos que no están suscritos a nuestro canal de YouTube vayan y se suscriban, ¿cierto? Sigamos haciendo crecer, digamos, esta nave. Recuerden que esta nave la hacemos todos. Mi querido Nolosí, el día de hoy tenemos temas, ¿cierto? Vamos a hablar, en el caso particular, sobre el documental The Phenomenon, este documental hecho por James Fox, ¿cierto? Este documentalista que nos sorprendió, digamos, con el estreno en el año 2020 de este famoso documental, que ya se encuentra en la gran mayoría de las plataformas. Si mal no recuerdo, al menos en las plataformas de Apple, al menos ya se encuentra, digamos, disponible. Exactamente, y de hecho acá en México yo tuve la oportunidad de encontrarlo en Claro Video, una de las plataformas, de las tantas plataformas que existen que transmiten vía streaming.
Y bueno, por qué no decirlo también, si usted no tiene acceso a ese tipo de plataformas, la que acaba de mencionar Jerry y la que acabo de mencionar yo también, en Cuevana 3, aquella página que a lo mejor muchos conocerán es muy conocida por tener muchas películas a disposición, así que también la pueden ver. Hay un poco de publicidad invasiva, como sucede con ese tipo de páginas, pero también está película, o un documental más bien dicho, como mencionas tú, Jerry, que costó bastante que llegara acá a Latinoamérica. En Amazon, al menos en Amazon Prime, se buscó, fue una de las primeras plataformas donde salió, pero salió para Estados Unidos. Incluso nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con nuestro amigo Víctor Hidalgo, este investigador chileno que vive en Estados Unidos, y él fue uno de los primeros que nos mencionó que ya estaba disponible cuando salió el estreno, al menos de este documental, que se empezó a hacer un poquito más conocido desde el año pasado a la fecha. A lo mejor ya muchos de ustedes lo conocerán, otros no. ¿Y por qué estamos haciendo este capítulo sobre este gran documental que a mí me pareció uno de los mejores que he visto desde hace mucho tiempo, en realidad, The Phenomenon, del documentalista James Fox? Porque tiene un trato bastante profesional, digamos, y objetivo sobre el tema. Hay que mencionar que James Fox no es un nuevo en este tipo de temas. O sea, James Fox es bastante cercano, por decirlo así, a la temática ufológica. Ya tiene un par de documentales que se acercan a esta temática, pero en directamente profundizó mucho más, y es un viaje no solo histórico y no que pasa, no solamente que busca pasar por los lugares comunes, digamos, de la historiografía de la ufología, sino que también es un personaje que va directamente a la fuente, investiga y habla con los involucrados de los casos. Entonces el trato que tiene este documentalista estadounidense es tan interesante que incluso sumó a personajes tan importantes como la asesoría y la participación incluso de Jacques Vallée, este padre de la ufología francesa, que hemos hablado tantas veces acá en el programa de él, para asesorarse justamente sobre la forma de tratar el caso, y de hecho cuenta con toda la venia de Jacques Vallée este documental. Habla con muchos otros investigadores, por supuesto, pero yo destacaría sobre todo a él, a Chris Mellon, y también incluso a Leslie King. Recordemos que Leslie King es esta periodista también muy vinculada a todo el tema del misterio, y es la periodista encargada de sacar a mediados del 2000, pasado la mitad del año 2000, las primeras informaciones sobre el portaaviones Nimitz, o sea, todo lo que se conoció como el caso del Tic Tac y todo aquello. Ella es la encargada justamente de pasar esta información al New York Times, este periódico estadounidense en el que ella trabajaba. Entonces me parece bastante relevante, al menos en cuanto para entrar a empezar a analizar este documental de Riot, hablar de los nombres. Eso es lo que me gustaría dejar primero como bien, como bien en constancia a lo que uno se va a tener incluso al empezar a verlo. Exactamente. Bueno, nombres como historiadores, digamos, en cuanto al tema del fenómeno OVNI, como Chris Pittman y David Marler, exastronautas, por ejemplo, como Edgar Mitchell. Aparecen también relatos, por ejemplo, como el de la bioquímica Gary Nolan, y por supuesto, como bien comentabas tú, la aparición, digamos, de Jacques Vallée, ¿cierto? Aparecen, digamos, algunos tips de conversaciones, en donde aparecen, por ejemplo, relatos del presidente Bill Clinton, Gerald Ford. Por ende, estamos hablando de un documental que de alguna forma toma, mejor dicho, logra ir a la fuente fidedigna, ¿cierto?, de quiénes fueron los protagonistas de los hechos. En todos los casos que aparecen ahí, aparecen o ya sean las personas que participaron o estuvieron, digamos, en los avistamientos, como también pueden ser parientes que creyeron y estuvieron presentes al momento de los relatos de las propias personas que vivieron, digamos, cada uno de estos encuentros. Para ser franco, mi querido Nolosí, para mí un documental totalmente serio, muy grato verlo desde el punto de vista se puede decir como de la cinematografía, un documental que es bastante limpio en ese sentido, un documental que de alguna manera es creíble, no trata de ir más allá en el sentido de no dar frases sensacionalistas como de hecho Amazon está plagado, digamos, de documentales que son bastante sensacionalistas. Este se va a los testigos, va al relato, va a los hechos, y de alguna manera va construyendo un relato que se hace muy cómodo al oído y por otra parte muy creíble también. O sea, yo creo que esa es una de las grandes garantías que este documental de Fenómeno trae, digamos, para todo aquel amante del fenómeno OVNI, ¿no? Exactamente.
lo que acabas de mencionar es la cosa que llama la atención de inmediato, que es un documental que no está plagado de recreaciones, ni sobre todo que está bastante como apartado de la teoría extraterrestre. De hecho, el documental no busca hipotetizar sobre el origen del fenómeno, o sea, para nada, no es un documental que se pueda esperar tipo los de Amazon, o mucho menos los programas que podemos ver en el History Channel o el Discovery. Se deja bastante de eso. ¿Qué es lo importante del documental? Como bien te dices tú, es el trato, la forma en que se encara el relato mismo, y sobre todo a mí me parece los casos que trata. O sea, toma casos que son icónicos y no por eso, digamos que caen en el lugar común. Por supuesto que le da una pincelada a Roswell, le da por supuesto importancia a lo que sucedió con el portaaviones Nimitz, pero toma otros casos que son para mí sustancialmente como que no pueden estar fuera de la casuística. Cuando se habla de la casuística en general, no solo toma casos vividos en Estados Unidos, o sea, estamos hablando de los que sobresalen al menos, que recuerdo en este momento el caso de Zimbabue, de la escuela de Zimbabue. Que nosotros hicimos un capítulo temático especialmente dedicado a ese caso, este aterrizaje que habrían visto estos niños que eran de diferentes nacionalidades, y observan esta aparición prácticamente del tercer tipo, porque unos niños hablan del objeto y otros hablan incluso de los tripulantes que habrían tenido la visualización. El último gran, digamos, acercamiento que habíamos tenido a este caso había correspondido a la investigación que había hecho el profesor y psiquiatra John Mack, hombre que falleció en condiciones bastante trágicas, pero que finalmente será recordado por tener una de las investigaciones, sino el hombre con más investigaciones sobre abducciones de todos los tiempos. Hace poco, de hecho, nosotros estuvimos publicando alguna película, siguiendo con este tema de la cinematografía ufológica, en nuestras redes sociales, donde poníamos a disposición de ustedes una sugerencia de película ufológica que a veces nos pregunta la gente, y hablábamos de Intruders, una película que justamente tiene como protagonista o parte de los protagonistas la vida y un poco el encare que tuvo John Mack. Este profesor fue uno de los que había investigado el caso de los niños de la escuela de Zimbabue, fue uno de los que primero fue hasta esa zona e entrevistó a los niños. Tal vez muchos recuerdan esas entrevistas donde los niños relatan estos sucesos. De hecho, el fenómeno, el documental recurre un poco a esa documentación y recoge los testimonios de los niños, de los que sintieron los niños y del mensaje que habían sufrido estos niños por estos seres que hablaba. Eran mensajes básicamente que tenían que ver un poco con la protección del mundo, básicamente. Y bueno, de ahí tampoco la idea de ufológicamente hablando, y es que nosotros quiero que no se quede como que queremos hacer un spoiler de lo que es este fenómeno, pero sí yo resaltaría mucho eso, cómo recurre James Fox a recuperar estos casos, como el caso de Luni Zamora también. Casos que a lo mejor el que no está tan adentrado al tema ufológico no reconoce del todo, a lo mejor casos de abducciones u otro tipo de casos resultan un poco más espectaculares y se habla mucho más de ellos. Pero, por ejemplo, el caso de Luni Zamora es un caso que incluso fue investigado por el Blue Book, y es uno de los casos incluso que hace poco nosotros conversábamos con José Antonio Caravaca, y él nos decía, o sea, realmente es el caso que de alguna forma hizo que el mismo Joseph Allen Hynek determinara que el fenómeno era real, porque recordemos que Joseph Allen Hynek entró a la investigación ufológica como escéptico, como muy, muy escéptico, exactamente. Entonces creo que recurrir a hacer esa revisión de esos casos me parece que son, esa revisión histórica de esos casos me parece muy interesante. Y bueno, resaltar lo que hace Jamie Foxx, al menos en el caso de la escuela de Zimbabue. No queremos adentrarnos tanto para que ustedes la puedan ver también y analizar, pero creo que esa revisión en particular a mí se me hizo muy, muy interesante por lo que logró, porque se dio un trabajo digamos bastante serio para volver a recrear lo que sucedió hace tantos años atrás. Exactamente. Llama la atención este tema de cómo los propios protagonistas, ¿cierto?, de estas historias que muchos de nosotros escuchamos a través o leímos, ¿cierto?, en algún texto, vimos tal vez en algún documental, de alguna manera
toma protagonismo, o mejor dicho, se hacen actuales, ¿cierto? Se hacen actuales con las consecuencias, por ejemplo, en el caso de los familiares del señor Zamora, que relataban, digamos, qué significativo había sido también para él, cómo de alguna manera los protagonistas de los niños, los propios niños en Zimbabue, ¿cierto? Hay también el caso de un colegio en Australia, que también se habla mucho sobre eso, en donde también sí, con una con características bastante similares en cuanto al tema del OVNI, y lo une junto con otra observación que había hecho otro caballero, ¿cierto? No me recuerdo en este momento el nombre, que también habla de las mismas características de este OVNI o este disco que de alguna manera se pone de horizontal a vertical y que después emprende, digamos, un viaje enorme y rápido por los cielos. Este documental es el rescate justo a todas aquellas investigaciones que de alguna manera lograron pasar la prueba del tiempo. Siento que es un documental que de alguna manera hace justicia, digamos, a este tipo de investigaciones o a estos tipos de casos, porque son casos que de alguna forma puede quedar, como bien decimos, en la retina de todos, pero no con el peso de lo que significa. Y este tipo de ejercicio que hace James Fox lo trae al presente, pero lo trae con nuevos matices que de alguna manera nos dicen, ok, el fenómeno, hay un fenómeno, existe el fenómeno, y no sabemos hasta el día de hoy qué es lo que es. Aparecen, digamos, investigaciones previas, porque de hecho el documental también trata como de profundizar en cuanto a ciertas temáticas, ciertos detalles que de alguna manera en otras revisiones se han ido perdiendo a través del tiempo y que los va rescatando también. Yo encuentro muy muy interesante, digamos, el ejercicio que hace este director. De hecho, yo diría que la gran mayoría de los casos que aparecen, digamos, en este documental son casos que nosotros hemos visto en Nave Nodriza. Este documental lo que hace es traer la actualización, por así decirlo, del propio fenómeno, de este fenómeno OVNI. A mí me llama mucho la atención, me gustó mucho este tema, y bueno, y más la parte también que de alguna forma, sí, efectivamente hay una parte de historia, ¿cierto? Y una parte de relato, que es lo que siempre hablamos, ¿cierto? Pero también está la parte, por ejemplo, de estos metamateriales, que también fue un capítulo de Nave Nodriza, que fue tratado, digamos, a través de los ojos y la voz del señor Jacques Vallée, y a través de un analista, un científico, un físico, un médico microbiólogo, ¿cierto? De la Universidad de Stanford, Gary Nolan. Exacto, y ahí de hecho la puerta queda abierta, porque si bien hay muchos investigadores que han descartado, por ejemplo, que estos materiales exóticos o metamateriales provengan efectivamente de naves que hayan caído o de recuperación de estos materiales que sean provenientes no de la Tierra, también nos queda les queda a ellos esa visión de decir, bueno, efectivamente creo que no es este tipo de aleaciones no están hechas en la Tierra, descartamos también que sean desde fuera de la Tierra, pero entonces la única respuesta que quedaría es son parte de creación humana. ¿Por qué no conocemos exactamente este tipo de aleaciones? O sea, exacto, hay como una puerta abierta que se deja para decir las potencias mundiales qué están haciendo, con qué están trabajando con qué han estado trabajando en los últimos años para generar este tipo de tecnología que el día de hoy no se conoce completamente, y aún así se está recuperando. Estos materiales están cayendo en distintas partes de la Tierra, y creo que, bueno, para un análisis de otro tipo, un análisis armamentista, un análisis de seguridad nacional, que se ha de hecho exacerbado últimamente con esta suerte de nueva guerra fría que sucedió sobre todo el año pasado, cuando se empezó a conocer se destapó toda esta noticia de que Estados Unidos efectivamente, y de hecho de fenómeno no trata el tema, que Estados Unidos estaba efectivamente investigando ovnis, tenía un departamento creado especialmente para la investigación del fenómeno OVNI, lo cual se creía completamente extinto desde los años 70, cuando se cerró el libro azul. O sea, desde ese punto de vista fue todo un boom, y ahí se empezó entonces a analizar, yo creo, o ver desde otra óptica, tanto por los chinos y por los rusos, lo que estaban haciendo las otras potencias. E incluso salieron también noticias ufológicas desde ese punto, desde ese lado también. Entonces, creo que The Phenomenon también en ese punto nos deja bastante claro que Estados Unidos actualmente está no solo investigando el fenómeno ufológico, o llevaba ya investigándolo desde hace mucho y no lo sabíamos, que estaban habiendo recursos del Estado
financiados por todos los estadounidenses justamente para este tipo de estudios, pero se le está dando un enfoque de seguridad nacional. O sea, ya hoy en día Exacto. no solamente se reconoce el fenómeno, no se reconoce la procedencia por ahora, pero sí se reconoce que al menos estaba generando un problema de seguridad nacional, y eso no es menor. Yo creo que lo que sucedió el año pasado y lo que estamos esperando, la segunda parte de ese informe que fue publicado de manera parcial en junio del 2021, creo que puede traer buenas noticias ya. Y tal vez el mismo James Fox u otros documentalistas u otros directores que asuman un poco este papel de entregar información que no esté sesgada, de que no esté llena de sensacionalismo, puede ayudarnos a todos los amantes de la ufología a dar un poquito más adelante y sentirnos un poco más cerca también de descubrir exactamente, tal vez no la verdad o el origen, más bien como mencionaba hace rato, sino más bien descubrir exactamente qué está pasando con el estudio serio y científico. Recordemos que el mismo Jacques Vallée, estábamos hablando en algunos capítulos anteriores que se había formado una asociación Galileo, donde estaba Avi Loeb y otros científicos para la investigación justamente del fenómeno ufológico, pero a un nivel mucho más científico, con profesionales de distintas áreas. Hace un poco más de un mes se conoció también la noticia de que Jacques Vallée justamente también va a ser otro de los asesores de estos programas. ¿Qué quiere decir todo esto? Que empiezan a haber investigaciones a un rango, a un nivel un poco más profesional y más científico. Y eso creo que nos va a ir ayudando a todos, tarde o temprano. En este caso es una organización, este Proyecto Galileo es una organización de tipo privada, y efectivamente puede ser que en algún momento podemos lograr tener un poquito más de información y no estar solamente esperando a que los gobiernos puedan darnos luces sobre estos temas. Exacto. Se está abriendo más la investigación, claro, y está siendo aceptada por los gobiernos. Eso ya es hace unos años impensado, así que por lo menos creo que son buenas noticias, y de hecho creo que lo que hace justamente este documental es también abrirnos un poco la perspectiva para que la investigación sea un poco más seria y todos incluso seamos un poco más exigentes de alguna manera al momento de buscar información y de conocer lo que se nos está entregando también. Bueno, solamente como dato, mi querido Norosí, dentro del documental, ¿cierto? Aparece, digamos, esta entrevista de este señor Gary Nolan de Stanford, de la Escuela de Medicina de Stanford, donde habla de que puntualmente estos materiales estaban unidos a nivel molecular atómico. O sea, de ese nivel de complejidad estamos hablando cuando estamos hablando de los elementos que componen, digamos, las naves o los artilugios de estos seres. Dentro de las frases que aparecen, digamos, es que nosotros armamos nuestro uso o mejor dicho, armamos nuestro mundo con 80 elementos, mientras ellos están armando su mundo con 253 diferentes isótopos. O sea, el nivel, digamos, de tecnología para poder trabajar, digamos, con este tipo de materiales, ¿cierto? Es muy, muy superior a lo que estamos haciendo, y obviamente, como bien dices tú, es señal clara y es señal efectiva para poder encender al menos la alarma de que están ocurriendo cosas hoy día en el espacio aéreo y que han existido durante mucho tiempo. Ahora, mi querido Nelosí, la pregunta que después de todo lo que hemos conversado en cuanto a este tema, es que estamos hablando de seres que al parecer tienen mucha tecnología mucho más avanzada que nosotros, pero que a lo largo del tiempo no se han pronunciado para nosotros, no hay un interés hacia nosotros. Eso igual me llama la atención, porque en rigor, cuando uno ve el fenómeno, ve, digamos, estos casos que en rigor cuando tú los ves, digamos, en este documental, tú de alguna manera lo haces patente de lo verídico que fue y lo fuerte que también fue para los protagonistas, ¿cierto? En el sentido no solamente del hecho sino que también en el sentido de alguna manera tratar de ser creídos, en donde nos encontramos con estos seres, estas manifestaciones que se están dando hace mucho, mucho tiempo, y que el día de hoy, a medida que ya hemos tenido un cierto avance en cuanto a lo que tiene que ver con la tecnología, hoy día nos da miedo decir, ok, esta nave se está moviendo más rápido que nosotros, tiene mayor capacidad, ok, ahora sí tengamos miedo, porque hemos transitado tanto del 70 a esta fecha, que en rigor hemos tenido un avance también nosotros, como sociedad o como cultura humana, pero sin embargo, estas manifestaciones son mucho más complejas y al parecer mucho más avanzadas de lo que nosotros somos hoy en día todavía. Exacto, y es que también el contexto social en el que estamos viviendo, yo creo que tampoco de alguna manera ayuda mucho a alimentar también de estos miedos, ¿no? Todo esto
estos virus, todas estas situaciones que nos han estado tocando vivir, han estado justamente de alguna manera como comploteando, por decirlo de alguna forma, el pensamiento también de la gente respecto a la propia existencia también, ¿no? Eso nos ha hecho también mucho más vulnerables, y creo que incluso lo pudimos ver al principio de la pandemia, cuando por muchos países empezábamos a tener muchísimos reportes de observaciones ufológicas, y si bien muchas de ellas podían ser situaciones que hablaban de alguna anomalía, recordemos que también luego vino el lanzamiento de los satélites de SpaceX, e incluso eso generó también mucha confusión en la gente. Es verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos miedos de los que tú hablas y estas sensaciones de este posible contacto o esta posible interacción con otra raza que no sea, por ejemplo, la raza humana, creo que nos hace también un poco más vulnerables. Justamente repito esa palabra respecto a pensar si somos los únicos seres inteligentes que habitamos, ¿no? Que podemos desarrollar tanta tecnología y que podemos realizar tantas situaciones anómalas que se conocen hasta hoy en día y que vienen de tantas diferentes partes del mundo, de diferentes culturas. En ese aspecto creo que hay también una ansia por tener más información, conocer mucha más la verdad, justamente también por toda la información y todas las redes sociales que en este caso hoy en día nos bombardean. Creo que eso ha generado también algunas personas que han lucrado también con este tipo de fenómenos, ¿no? Que también han manipulado la información y que aprovechan justamente estos tiempos difíciles que vivimos para lucrar directamente con el tema ufológico, como lo hemos visto desde lo religioso hasta lo esotérico. Entonces creo que hay que ser bastante cautos respecto a la información que se va a tener más adelante. Hay mucha gente que por supuesto cree en el contacto del día final, ¿no? Que llegará ese momento de contacto, y por qué no. Acá en Nave Nodriza siempre hemos dicho, en el podcast hemos dicho que ninguna de las opciones o teorías o hipótesis hay que descartarlas completamente, que nutrirse de todas justamente y tomar lo mejor de cada una para hacerse una idea, hasta que por lo menos empecemos a encontrar un poco más de respuesta con estos grupos justamente que yo mencionaba hace un rato ya, que nos pueden dar un poquito más de luces para saber exactamente qué tan plausible es la posibilidad de entablar una conexión, si es que estas entidades o estas otras civilizaciones u otras razas existen, ¿no? Y empezar a determinar justamente la existencia del fenómeno, que sin embargo siempre nos va quedando más claro que tiene esos dos componentes, ¿no? El componente físico y el componente psíquico está cada vez más presente. O sea, se hace más latente esa idea, esa conjunción de ideas, aunque efectivamente el componente físico del mismo, si ustedes lo pueden notar, ha ido cambiando, ha ido variando tanto que hoy en día el componente físico ya queda mucho incluso a una idea personal prácticamente de lo que se está viendo, ¿no? El ojo está engañando mucho y las cámaras mismas incluso no llegan a ser lo suficientemente poderosas para hacer una prueba irrefutable. Por eso es que la otra vez en el envío yo mencionaba que muchos investigadores últimamente, en el último tiempo, ya se están volcando a investigar el fenómeno de las apariciones con entidades, o sea, los encuentros cercanos directamente, más que la situación de investigar fenómenos de observación o fenómenos de imágenes, video y fotografías. Por muchos están siendo consideradas últimamente pruebas que realmente parecen vanas. Creo que es una idea que hay que discutir, por supuesto, que puede estar sujeta a discusión. No digo que ellos tengan 100% la verdad al referirse a esto, pero sí encuentro un buen punto al buscar más bien la interacción en cuanto al sujeto, al testigo, y a un encuentro cercano de tercer tipo, ¿no? A una aparición con algún humanoide, a este tipo de situaciones que parecen muchísimo más anómalas y donde pueden surgir muchos más detalles, que volvemos a lo mismo. De todas maneras van a estar llenas de componentes psíquicos, pero que parece que resultan mucho más intrigantes o mucho más importantes que lo que resultaba otrora un video o una imagen. De todas maneras, o sea, yo también encuentro que si queremos, desde la ufología, ¿cierto? Yo siento que ese cariz, o mejor dicho, ese enfoque, se está haciendo totalmente necesario hoy en día.
En cuanto a lo mismo, está más a decir que, pues en cuanto al tema de la investigación de que estaba haciendo el Pentágono, mejor dicho, más que el Pentágono, estaba haciendo, digamos, ciertas agencias en Estados Unidos, el cariz que se le va a dar, digamos, también al tema de la investigación, porque por un lado podemos decir, ok, efectivamente, es un tema ovni, es un tema ufológico, cómo lo vamos a tratar, cómo lo vamos a tomar, o también lo podemos ver como un tema estratégico para decir, ok, el enemigo tiene armas nuevas o tiene componentes que son más avanzados que nosotros y dejamos la investigación hasta ahí y nos vamos, digamos, al meollo de las cosas, que es el fenómeno ovni propiamente tal, con todos sus matices. No tratar de ver de que las otras potencias o superpotencias, como quieran llamarse, sean de alguna manera los causantes, digamos, de este tipo de fenómenos que se están produciendo desde los años 50. A mí eso igual me causa, buscando, digamos, información. Yo, para ser franco, desconozco, digamos, cuál es el rumbo que va a tomar la investigación en cuanto al tema del Pentágono y el fenómeno ovni que afectó, digamos, a este portaaviones. Pero sí sería, digamos, frustrante si todo se basara justamente en pensar de que es tecnología, digamos, de una superpotencia que, ya sea China o rusa, lo que sea, estén, digamos, haciendo escaramuzas en los espacios aéreos. O sea, yo siento que ahí caeríamos, digamos, en un saco roto, porque dado que lamentablemente ha sido la triste y recurrente historia, digamos, de la humanidad en cuanto a este tipo de fenómenos. Como bien dices tú, o sea, yo siento que esa arista, la arista del fenómeno que los ufólogos hoy día están buscando en cuanto al tema del contacto, en cuanto al tema del ser propiamente tal, ¿cierto? Buscar ese contacto con ese más allá. Ya sabemos, los vemos, ya sabemos que existen, ya sabemos que dejan manifestaciones. Hoy día yo creo que ese sería un paso correcto y sería, digamos, parte de la evolución de lo que es la ufología para los años que se vienen. Pero en fin, mi querido Nolosí, este documental sin duda alguna, doy manito arriba, me gustó mucho, un documental que sin duda alguna va a dar que hablar para aquellos amantes del fenómeno ovni, una historia, o mejor dicho, un documental completo, serio, que va en profundidad en todas las temáticas ovni, en todas las investigaciones serias que de alguna manera se han hecho a través de la historia. Así que el documental 100% recomendado para todos aquellos que lo quieran ver. Recuerden que está en las plataformas tanto de Amazon como también en las plataformas, como bien decías tú, allá en México, claro, tiene, digamos, también para poder ser descargado, o también Cuevana, búsquenla, de Fenómeno, ¿cierto? James Fox, un muy buen documental, no solamente desde el punto de vista que sea un documental en cuanto a la información, sino que también puede ser hasta un homenaje, si se quiere, a la temática ovni. Mi querido Nolosí, llegamos hasta acá. Invitarlos a todos ustedes, a todos nuestros podcast escuchas, a escribirnos, a suscribirse en nuestros distintos medios. Califíquenos también a través de Spotify para que tengamos buenas calificaciones ahí de parte de ustedes. Recuerden que estamos en Spotify, estamos en iVoox, estamos en Apple Podcasts, estamos en YouTube. Mi querido Nolosí, yo por mi parte me despido. Muchas gracias y nos vemos en una nueva edición. Exactamente, y arriba también me uno a tus palabras. Este documental Fenómeno de James Fox, pueden buscarlo así directamente. Para mi gusto no es un documental más, es un documental ufológico tal vez de los últimos, mejor hecho, con mejores investigaciones, con las mejores colaboraciones incluso, yo diría. De hecho, tener el aval, como mencionábamos hace rato, del mismo Jacques Vallée, habla de eso. Así que realmente está completamente recomendado, y así lo pueden buscar. Esperamos que lo puedan ver y también poder opinar respecto al mismo. Ahí en redes sociales los vamos a estar anunciando justamente para todos ustedes, para que también podamos tener esa interacción respecto a qué les pareció, a qué casos les faltaron, o simplemente decirnos qué les pareció este enfoque. Realmente pareciera esto una mención pagada, pero nada más lejos de eso. No es una mención pagada, es que realmente junto con Jerry nosotros lo estuvimos buscando prácticamente todo el año 2021, estuvimos detrás de él. Lamentablemente está solamente disponible en Estados Unidos y tampoco lo encontrábamos traducido. Era bastante problemático encontrarlo, incluso en alguna otra página de películas que tuviera disponible la red. Así que vaya entonces esta real recomendación para todos ustedes, y esperando que justamente les haya gustado también este capítulo de Ufológicamente Hablando. Estaremos regresando pronto con nuevas ediciones de capítulos temáticos. Recuerden que en nuestra plataforma madre de iVoox, pueden también accesar en el botón apoyar, ese botoncito azul que sale abajo
para todos quienes puedan y quieran apoyarnos sobre esa situación. Hacer un aporte económico para nosotros sería de vital ayuda también para continuar este proyecto, y estén atentos a las informaciones que estaremos entregando justamente por vía de redes sociales para lo que será nuestro capítulo de estreno de YouTube, donde estaremos haciendo unas transmisiones que van a estar bastante interesantes fuera de del formato que tradicionalmente tiene Nave Nodriza, pero que mucha gente, como decía Yerrota al principio del programa, nos ha estado pidiendo y ha estado también muy atenta a que entremos justamente a esa plataforma de YouTube. Nuevamente también los invitamos a que nos apoyen en esa red, porque suscribiéndose, sobre todo es importante que se suscriban, no solamente que le den like, sino que hagan el famoso botoncito de activar la campana y también de la suscripción. Eso automáticamente, cuando nosotros empecemos una transmisión, eso se les avisará de inmediato en sus ya sea en su plataforma telefónica, en su teléfono, en su lap, lo que sea. Ahí va a estar directamente en el notebook, computador, lo que sea. Eso va a estar directamente apareciéndoles cuando estemos al aire. De todas maneras, nosotros vamos a darnos un tiempo para preparación, por supuesto, y estaremos anunciando con antelación la fecha de estreno de esa plataforma. Así que ha sido un placer nuevamente haber estado en un capítulo más, el primer capítulo del año de Nave Nodriza, y esperamos que nos acompañen por muchos años, o por muchos capítulos más bien, decía años, porque este año ya en menos de 6 meses ya estaremos cumpliendo nuestro 4.º año de existencia en cuanto al podcast. Así que eso ha sido todo, gracias a ustedes. Muchas gracias de antemano a toda la gente que nos está escuchando desde muchos lugares del mundo. Estamos muy contentos con los números que hemos alcanzado, así que sigan apoyando la Nave Nodriza, que, como bien dice Yarriot, la hacemos todos. Y recuerden que en Nave Nodriza no se afirma ni se niega, se investiga. Hasta la próxima.